Bien, buenas tardes a todos. Gracias por asistir a esta nueva conferencia del ciclo que la Real Academia organiza en colaboración con nuestra Facultad de Química de la Universidad de Oviedo. Y hoy contamos, yo creo que con un conferenciante excepcional. Tenemos al profesor Carlos Belmonte, una eminencia en neurociencia, que es doctor en medicina por la Universidad Complutense de Madrid, catedrático y director del Departamento de Fisiología y Bioquímica en las universidades de Valladolid, en Alicante, y hoy en día es el director del Instituto de Neurociencias de la Universidad Miguel Hernández de Alicante. Ha sido y ha cooperado, yo creo que por todo el mundo mundial, profesor en la Universidad de Utah, investigador asociado en un montón de centros internacionales. No voy a alargarme mucho porque si no estaríamos aquí a mitad de la conferencia. Ha sido presidente de la Sociedad Española de Neurociencia, miembro, secretario, ocupando diferentes cargos en comités internacionales, y yo creo que tiene los premios, casi todos los premios que se pueden dar. Ojalá. Tiene el Premio Nacional de Investigación Educativa, la Medalla de Oro de la Universidad de Alicante, el Premio Alberto Sols a la mejor labor investigadora en Ciencias de la Salud, el Premio Nacional de Investigación Rey Jaime I, el Premio Nacional de Biología y Biomedicina Cátedra Severo Ochoa, y este año el Premio Nacional de Investigación en Medicina. Ha sido uno de los galardonados. O sea que tenemos, yo creo que una persona que va de mucho nivel, de un altísimo nivel como casi todos los miembros de la Academia, pero además ese nivel ha sido reconocido ampliamente. Y nos va a hablar hoy del cerebro y el placer. Nos va a dar las pautas de, yo creo, cómo las neurociencias son capaces de explicar el mecanismo por el cual sentimos placer o no. ¿Por qué caemos en la drogadicción o no? Yo creo que esas pautas, esos mecanismos por los cuales funciona el cerebro, nos van a ayudar un poco a comprender por qué sentimos placer, no solo en comer, sino en otras cosas, muchas más, en leer y otras actividades. Y entonces ya les dejo con el profesor Carlos Belmonte que nos desgrane esas pautas. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, mi querido compañero y decano, y muchas gracias a ustedes por estar hoy aquí. Yo les quería comentar algunas ideas respecto al cerebro, y en esta conferencia pues he cogido el placer como uno de los elementos de atracción de para qué nos sirve el cerebro. De modo que sin más preámbulos vamos a entrar en los diferentes temas que les quiero contar, y quería empezar por comentarles que el cerebro no es algo que se ha encontrado el humano de golpe en su cabeza, sino que es el resultado de una evolución y es una conquista evolutiva. Hay algunos científicos que defienden el concepto de que el cerebro surgió en la evolución para intentar dirigir el movimiento, es decir, que la razón primera por la que el cerebro, la mutación que dio lugar al cerebro tuvo éxito, es porque permitió dirigir el movimiento. Y el ejemplo está en este pequeño bichito que ven ustedes ahí, que es una ascidia, que cuando está en la etapa embrionaria tiene un mínimo cerebro que le permite moverse en la búsqueda del lugar, la roca sobre la que se asienta, porque una vez ha llegado a esa roca, se fija con la boca, reabsorbe su cerebro y se transforma en este estómago, puesto que es prácticamente un estómago que está comiendo, pero que carece ya totalmente de capacidad de movimiento. Yo siempre digo que es como los funcionarios, cuando sacamos la oposición nos transformamos, reabsorbemos el cerebro y nos transformamos en un gran estómago. Pues esto es un poco lo que pasa con el cerebro, que apareció para dirigir el movimiento. Y desde esta etapa tan primaria, desde este concepto tan primario, el cerebro ha ido evolucionando, transformándose en algo extraordinariamente complejo. De lejos, el órgano más complejo que tiene el ser humano.
Y de manera general, ¿para qué nos ha servido el cerebro? Pues el primer concepto que me gustaría que ustedes sacaran de esta charla es que nosotros tenemos un cerebro totalmente orientado en su formación y en su evolución a facilitar nuestra supervivencia. Y nuestra supervivencia valorada en dos maneras, en vivir el tiempo suficiente, o valorada de una manera muy biológica, vivir el tiempo suficiente para reproducirnos y transmitir nuestros genes a la generación siguiente. De manera que el enfoque de los distintos patrones por los que ha ido evolucionando el cerebro, la complejidad que ha ido adquiriendo el cerebro, no ha sido en todas las direcciones y de una manera caprichosa o en una manera simétrica, sino que en el cerebro se han desarrollado aquellas capacidades que favorecen particularmente nuestra capacidad de supervivencia. Por ejemplo, la exploración del mundo exterior. Gracias al cerebro nosotros detectamos lo que pasa en el medio exterior y en nuestro propio medio interno y reaccionamos con conductas adecuadas a los cambios que están teniendo lugar en el medio externo. Yo les pongo aquí un ejemplo que es la visión, que es una función del cerebro, y ustedes ven esto y se dan cuenta de que aquí hay unos caballos, pero fíjense que ustedes están siendo capaces de abstraer de unas manchas blancas y negras una imagen que es coherente y que nos dice qué es lo que está ocurriendo ahí fuera, qué está pasando, qué hay ahí fuera. Si esto lo ponen ustedes en forma, en vez de un caballo, se lo podía haber puesto con un tigre, pues era la manera que teníamos de sobrevivir en un entorno en donde una serie de depredadores estaban amenazando continuamente nuestra vida. Pues esa es una de las funciones para las que el cerebro se ha desarrollado. También para desarrollar actividades motoras muy complejas que nos permiten cazar, comer y evitar ser comidos. Es decir, acciones motoras coordinadas que van dirigidas a una meta como son todas esas. El desarrollo de conductas sociales, que es algo muy característico de los cerebros de los animales más complejos y que en el fondo son mecanismos, una vez más, de supervivencia y de éxito en la supervivencia y que dan lugar pues a las conductas desde la conducta maternal hasta las conductas cooperativas, conductas agresivas, protección de las crías, etcétera, etcétera. Pero con todo eso lo que quería transmitirles, ya digo, ese primer mensaje es que nuestro cerebro no nos está ofreciendo una imagen del mundo homogénea. Lo que nosotros vemos del mundo es una mínima parte del espectro energético en el que se mueve la naturaleza, de modo que percibimos una mínima parte del espectro electromagnético, percibimos una mínima parte de la energía mecánica, tenemos unos umbrales fundamentalmente seleccionados, como digo, para elegir lo que es más coherente, más pertinente para sobrevivir. Y eso nos hace tener una idea muy deformada del mundo y además muy incompleta. Hay animales que ven ultravioleta, cosa que nosotros no vemos, los perros oyen ultrasonidos, cosa que nosotros no detectamos. Por supuesto, la radiación, detectamos una parte minúscula del espectro radiante. Nos hemos ceñido solo a la parte de la luz del sol que nos permite distinguir los alimentos. Eso es lo que tenemos como capacidad perceptiva a través de la visión y así sucesivamente. Y por ejemplo, toda nuestra audición se ha desarrollado para que podamos entendernos unos con otros. Pero el cerebro, además, con muy poca información, construye una imagen abstracta que nos hace darle una interpretación a datos muy fragmentarios. Yo he cogido estos dos dibujos de Picasso, que me encontré en un libro de esquemas de Picasso, que me fascinaron, porque eran dos mujeres pintadas por Picasso en épocas muy diferentes, en las que hay un gato y una mujer desnuda. No sé qué tendría él con los gatos y las mujeres desnudas, pero el caso es que pintó como mínimo dos. Y fíjense que realmente son unos trazos absolutamente elementales, pero que nosotros reconocemos de inmediato lo que está representado ahí. Esta mancha negra con él, sabemos que es un gato, y esto de aquí, fíjense que es nada, pero reconocemos, porque completamos con nuestro cerebro la información que no recibimos del exterior. Tenemos esquemas que nos permiten construir abstracciones, y esto es algo que el cerebro de los animales superiores, y muy en particular el hombre, nos ha llevado muy lejos. Pero también eso nos lleva a que confundamos muchas veces la realidad. Este es un maravilloso cuadro de René Magritte,
que decía, si yo les digo qué es esto, todos ustedes me dirán, es una pipa. No, señor, esto es un dibujo de una pipa, una cosa plana. Si un ciego le digo qué es esto y toca, dice una pantalla. No diría que es una pipa. Nosotros estamos aquí, pero fíjense aquí, la diferencia, estamos viendo simplemente por la posición de las sombras, tenemos idea de cóncavo y convexo, que es completamente falsa. O cuántas patas tiene el elefante, no me lo van a poder decir nunca. Ni aquí, si se fijan, estamos construyendo un triángulo blanco y uno simplemente con vacíos. De modo que el cerebro, como digo, completa la realidad y construye una realidad distorsionada. Pero todo eso, ¿cómo lo hace el cerebro? Pues lo hace porque es verdaderamente un pequeño universo. O sea, es una máquina maravillosa que está constituida por más de 100.000 millones de neuronas, cada una de las cuales tiene una media de 1000 conexiones, y son, por supuesto, estimaciones, considerando las cifras de las que hablo, bastante groseras. Pero sabemos que como mínimo hay 1000 conexiones de unas neuronas con otras de media. Algunas tienen 10.000 conexiones e incluso más. Pero todas ellas están interconectadas entre sí en una maraña que verdaderamente hacen que este dibujo tan bonito de Javier de Felipe, el bosque neuronal, parezca absolutamente inextricable, imposible de entender. Y así ocurrió durante mucho tiempo hasta que apareció este señor, un español. Por una vez no salió bien la cosa y don Santiago Ramón y Cajal fue realmente la persona capaz de salir del marasmo de una red que parecía imposible de entender, una maraña de conexiones sin orden ni concierto que formaba un sinsitio, un cruce de uniones sin ningún tipo de plan, en la organización, el descubrimiento de que el cerebro estaba constituido por elementos individuales que se conectaban de una manera en absoluto caprichosa, sino formando circuitos muy coherentes. Esto lo hizo Cajal, y Cajal sigue siendo hoy día la persona de referencia. Por una vez nos podemos sentir genuinamente orgullosos porque es un hombre que tiene en la ciencia moderna el peso que puede tener Darwin o que puede tener alguien como Newton. Y además yo creo que irá más. Sigue siendo el autor más citado en neurociencias. De modo que sigue siendo el científico más citado de todos, más que cualquiera de los actuales. Y Cajal fue capaz de darse cuenta de varias cosas. Pero yo me gusta copiar esta frase porque demuestra en qué medida su idea estaba clara desde el principio, de que el cerebro iba a resolver o ayudar a resolver, a entender el cauce material del pensamiento y de la voluntad y sorprender la historia íntima de la vida en su duelo perpetuo con las energías exteriores. Era muy poético en su manera de escribir. Pues bien, en ese sentido, Cajal lo que descubrió, el que fue y es el descubrimiento que más ha llamado la atención, aunque realmente hay que decir que quizá no sea probablemente era el más importante que hizo, pero ya les comentaré, que el cerebro estaba constituido por elementos individuales independientes, células independientes, que se llaman neuronas. Se había aceptado que el organismo, Virchow había dicho que las había descubierto, un gran biólogo celular, había descubierto que los hombres que los seres vivos estábamos constituidos por células independientes, pero eso no había llegado al cerebro. Cajal demostró que en el cerebro había células independientes, que esas células independientes además tenían una estructura, una organización general, con unas prolongaciones que se llaman dendritas, por donde llega la información a ellas, un cuerpo que es el elemento sustentador de todo ese entramado, y una prolongación de salida que se llama el axón, por donde sale la información. De modo que sobre bases estrictamente morfológicas se dio cuenta que la información iba desde las prolongaciones, desde este árbol tan maravilloso de esta célula de Purkinje, hacia lo que llamamos el axón, que es la vía de salida, y que ahí ocurría un procesamiento de la información. Pero yo debo confesarles que a mí el dato que me resulta más fascinante de Cajal fue el descubrimiento de lo que se llama hoy día la sinapsis, las conexiones de unas neuronas con otras. Él se dio cuenta que las neuronas se conectaban, que estaban conectadas por contigüidad, no que estuvieran
unas soldadas con las otras, sino que había una separación entre cada neurona en donde se liberan unas sustancias químicas, como ahora veremos, pero se dio cuenta además de la significación tremenda que tenía esto a la hora de entender el cerebro en su conjunto. Esta es una preparación original que la he tomado del Instituto Cajal, me la dio Javier de Juan Lerma. Pues ven ustedes que que eso es una rama hacia arriba, lo que llamamos una dendrita de una neurona de la corteza cerebral, de una célula piramidal de la corteza. Y vean ustedes estos pelillos que salían ahí. Como tenían con carbonato de plata, todos los otros histólogos que utilizaban esa técnica pensaban que eso eran depósitos que se les producían ahí, y cuando los reproducían, no tenían fotografía entonces, cuando los dibujaban, los borraban y ponían esto liso completamente. Cajal se dio cuenta que aquello era de verdad, y ahí lo tienen ustedes en el dibujo que hizo precisamente, no de esta misma, pero de una exactamente similar, en la dendrita de una célula de Purkinje. Y ahí los pintó y les llamó botones sinápticos y, no botones sinápticos, botones, y llegó a descubrir o propuso que ahí es donde se conectaban unas células con otras. Pero además dijo, en la corteza, cuanto más de estas hay, más inteligencia debe haber. Ahí es donde se produce la síntesis de la información, y propuso que estas eran las conexiones de esa complejidad, eran las que mantenían la gran complejidad de nuestra corteza cerebral. Asoció las conexiones sinápticas con la inteligencia. Más de casi 100 años después, con la microscopía electrónica se vio que efectivamente esto eran botones de conexión y que la sinapsis era el mecanismo de intercambio de información entre neuronas. Además lo hizo un español que se llama Sotelo, que fue el primero que vio esto con microscopía electrónica. Pues bien, desde entonces hemos progresado mucho. Por ejemplo, sabemos que una neurona se comunica con otra a través de una cosa que se llaman impulsos nerviosos, de los cuales les represento uno aquí para que vean ustedes. Es una señal muy rápida, y hemos llegado a entender, y algunos de los que están aquí en esta sala han trabajado en este campo, cuáles son los mecanismos íntimos por los que se producen estas señales eléctricas muy rápidas que progresan muy rápidamente de una neurona a la siguiente. Pero es que hemos visto también que el número de estas espinas, y esto ya son datos mucho más recientes, de esas espinas que vio Cajal, están relacionados con el desarrollo de la madurez intelectual en los niños. Ahí tienen ustedes cómo con los años se van desarrollando muy deprisa desde el momento del nacimiento, que es esta raya, a partir de las 27 semanas es cuando empiezan a aparecer estas conexiones. Antes no existe conexión entre las células nerviosas, y luego se desarrollan a gran velocidad, alcanzan un valor y luego empiezan a bajar. En niños con malformaciones cerebrales y con retardo mental se vio que estas sinapsis, el número de estas espinas sinápticas es mucho más bajo. Y desgraciadamente cuando nos hacemos mayores también las perdemos. Ahí tienen la foto de un hombre de 41 años y aquí tienen la imagen de un anciano de 84 años. Fíjense ustedes que el número de conexiones es mucho menor. Por eso la gente más mayor tenemos bastante menos memoria, porque como dijo Cajal, y efectivamente se está comprobando, ese es el sustento de la memoria. Y eso, que era una hipótesis en Cajal y que después se suponía sobre bases morfológicas, pues ahora después, me parece que tengo una imagen, verán ustedes que efectivamente el aprendizaje implica la formación de estas nuevas conexiones, que no es algo rígido, no es una conexión de un enchufe con otro, sino que son plásticas y se modifican. Y cuando nosotros hacemos una memoria, lo que hacemos es hacer esas conexiones. Ahora se lo enseñaré. Pero hay algo que es muy importante para lo que vamos a hablar después, que es cómo se comunican entre sí las células en esas espinas dendríticas que llamaba Cajal, en esas sinapsis que les comentaba antes. Y ello ocurre porque la terminación de una neurona, y aquí está la de la espina de la siguiente, lo que ocurre es que la de arriba, cuando recibe ese impulso nervioso, libera unas sustancias químicas que llamamos neurotransmisores. Y esos neurotransmisores difunden al otro lado y actúan sobre la membrana de la neurona de al lado. Y en esa membrana provocan una serie de cambios eléctricos que dan lugar a nuevos impulsos en la neurona siguiente, que no tienen por qué ser exactamente iguales en frecuencia y duración de lo que son los de la neurona anterior. De modo que el lenguaje de las neuronas es
a través de impulsos nerviosos que se transmiten de una a otra a través de la liberación de sustancias químicas, neurotransmisores, que actúan de una a otra. Hay muchos neurotransmisores, los hay de muy distintos tipos, y simplemente decirles que esto es uno de los grandes avances que se están consiguiendo, que es la identificación de los neurotransmisores. Y la comunicación entre las neuronas, por tanto, va a depender de la liberación en cada sinapsis del neurotransmisor que corresponda y de los tipos de conexiones que tienen las neuronas. Pero a ver, quería ver si tengo suerte y consigo. Fíjense ustedes, han visto que hayan aparecido esas bolitas. Eso es un registro durante 52 minutos y se corresponde con la formación de una memoria. Es decir, cuando nosotros estamos generando nuevas conexiones sinápticas, surgen esos botones y se producen cambios plásticos, de manera que una neurona conecta con otra a través de un botón nuevo, y esas conexiones se refuerzan, la morfología va cambiando y pasan de ser inestables a ser estables. Y eso ocurre en periodos de horas. De manera que ahí lo tienen ustedes en tiempo real, cómo van ocurriendo esos cambios continuos en esas espinas. No es que tengamos un cerebro como una red eléctrica establecida y fija, está cambiando continuamente, y eso es lo que nos da la gran plasticidad, la gran capacidad de aprender y de olvidar, de conectar y de desconectar. Pues bien, otro de los grandes méritos de Cajal es que fue capaz, sobre bases estrictamente morfológicas, de ver cómo esas neuronas formaban circuitos para llevar a cabo funciones determinadas. Y gracias a él, pues obtuvimos una idea bastante completa en sus tiempos de cuáles eran los principales circuitos que tenían lugar en el cerebro. Y fundamentalmente a nivel de la corteza cerebral, que es la zona donde se lleva a cabo el procesamiento más complejo de la información, pues la información llega, se procesa allí a base de conexiones extraordinariamente complejas en las que no voy a entrar, y gracias a ello nosotros construimos nuestras conductas, nuestros pensamientos, nuestras emociones, etc. A ver si hay suerte y me funciona esto. Pues no ha habido suerte. Bueno, siento no poderle mostrar esto porque es un registro real. Bueno, pues era para que vieran ustedes lo que son esos impulsos nerviosos de verdad, registrados en una neurona de verdad, y que vean cómo cuando se la estimula dispara con mucha más frecuencia. Desgraciadamente no he podido mostrárselo. Pero les quería mostrar que el nivel de complejidad que se va alcanzando en los circuitos que forman las neuronas en el cerebro se organiza de una manera jerárquica. De modo que desde información fragmentaria que nosotros tenemos a nivel periférico, se van juntando y se van construyendo cada vez, a nivel de una neurona, van confluyendo información cada vez más específica. Esto es un ejemplo que les voy a poner simplemente porque se hagan una idea de cómo funciona el cerebro, que es la primera mitad de mi charla, y darles un esquema de cuáles son los principios que guían el funcionamiento cerebral. Entonces, fíjense, esto es una neurona registrada en un mono despierto al que se le muestra una cara, y ahí se encuentra una neurona que cuando se le muestra esta imagen de aquí, la neurona responde solo si se le muestra esa imagen, mientras que las neuronas en la retina o en el cuerpo geniculado en niveles más inferiores solo responden a fragmentos de esto, a una raya, a los 2 puntos negros de los ojos, etc. Esta neurona va a responder solo cuando los rasgos de la cara aparezcan, y esa respuesta está representada por esto que ven ustedes aquí, que indica que la actividad es alta. No cuando es cuadrada la cara, no responde, ni cuando faltan los ojos, solo cuando es esto. Entonces, la conclusión de eso es que tenemos neuronas que solo se van a activar cuando vean una determinada imagen. Como nosotros tenemos cientos de miles de millones de neuronas, pues tenemos toda una serie, y no es una nada más, pero tenemos toda una serie de neuronas que van a responder solo a un número muy limitado de
de respuestas. Y cuando esa neurona se activa, estamos reconociendo esa cara. Y me dirán ustedes, bueno, ¿eso qué es? Pues bien, este mismo experimento se ha hecho hace 8 meses en humanos, en sujetos, en humanos despiertos a los que para hacer tratamientos de epilepsia intratable, se les puso antes un electrodo en la corteza frontal y se registró en áreas de la corteza en las que están neuronas que se sabe por imagen cerebral que se identifican con el reconocimiento de caras. En estos pacientes se encuentran neuronas aisladas que responden a la cara de esta señora, que es una actriz, con una descarga, pero no, esa misma neurona no responde a la cara de esta otra actriz, ni a Richard Gere, ni a esta, ¿cómo se llaman? Nunca me acuerdo cómo se llaman, pero en fin, son actores todos bien conocidos, de modo que tenemos una neurona que solo va a responder a esta cara y no responde a esta, la distingue perfectamente. Y esto se han encontrado, se han registrado neuronas totalmente específicas para determinados tipos de imágenes muy concretas. De modo que, sin llegar a la simplificación de decir que tenemos una neurona para cada recuerdo, lo que sí que es verdad es que hay neuronas que solo se van a activar de manera enérgica cuando se junte la información que se corresponde con esa información en particular y no con otra. Y eso es, la actividad de esa neurona es ver esta cara y reconocerla. De modo que eso es nuestro cerebro. Pues bien, en los últimos años estamos haciendo unos progresos tremendos porque la genética está dándonos una visión completamente nueva del cerebro y de en qué medida muchas de estas propiedades del cerebro están preestablecidas desde un punto de vista genético y epigenético. Y en ese sentido, aunque la genética tiene mucho peso, la epigenética está empezando a tener mucho peso también. Y estamos empezando a darnos cuenta de que en determinados momentos una mínima desviación da lugar a cambios muy importantes en nuestro fenotipo, en la manera como nuestro cerebro funciona. Pero no quiero entretenerme más de lo debido y solo quiero comentarles aquí que uno de los problemas que tenemos con nuestro cerebro evidentemente es que se estropea y que de vez en cuando pasan cosas. Y les he traído este dato de unos colegas míos de aquí, también españoles, bien brillantes, que, por ejemplo, fíjense ustedes, en la enfermedad de Alzheimer, esto es una de esas placas que aparecen en la enfermedad de Alzheimer en el cerebro de un paciente. Y se la pongo porque si se fijan donde está la placa, todas esas espinas sinápticas con las que decíamos que establecíamos la memoria han desaparecido de esta neurona. De modo que hemos perdido una serie de conexiones. Y al perder una serie de conexiones, esa neurona ha dejado de tener una serie de recuerdos. Es decir, esa neurona ya no va a funcionar de manera normal. Y el problema que tenemos con muchas de las patologías es que simplemente lo que hace es que o se forman conexiones anómalas o se pierden conexiones o tenemos destrucción de neuronas que contienen una parte importante de la información del cerebro. En los últimos años, la incorporación de la imagen cerebral, que es una técnica que permite en humanos despiertos ver qué zonas del cerebro se activan, nos está dando una nueva información respecto al cerebro humano, porque se registra la actividad, esas manchas corresponden con la actividad del cerebro correspondiendo con una acción concreta, y en este caso fíjense que la zona que se activa cuando nosotros reconocemos un objeto no tiene nada que ver con la zona que se activa cuando nosotros reconocemos caras. Las neuronas, como las que yo les he pintado, las han encontrado aquí. Entonces, desde ese punto de vista, vamos, no esas que les he puesto antes por ser precisos, pero en fin, es igual, son neuronas correspondiendo a la información visual de la cara. Total, que quiero decirles que hoy día podemos ver en tiempo real, aunque todavía con una resolución temporal bastante deficiente, en tiempos de segundos. Hay que tener en cuenta que las señales en el cerebro se mueven en rango de milisegundos, de modo que obtenemos una idea como muy general, pero podemos encontrar que áreas del cerebro se activan correspondiendo con funciones complejísimas, que van desde la expresión de un sentimiento religioso hasta la resolución de un problema matemático complejo, hasta la adopción de una decisión
complicada, podemos ver qué áreas del cerebro participan en cada una de esas funciones. Y eso nos está dando una información muy amplia de cómo están distribuidas las funciones cerebrales. Pero además es que estamos yendo más lejos. En estos, y yo creo que esto va a ser el gran salto de los próximos 20 años, la interacción entre el cerebro y la máquina está permitiendo, pues como este ejemplo que les pongo aquí, que además lo ha hecho entre otros un chico español que se llama Rafael Carmona, que está en Estados Unidos ahora, y que básicamente lo que han hecho ha sido poner electrodos en el cerebro humano y conseguir con ello mover un brazo robótico de un sujeto totalmente paralizado y que puede manejar un brazo robótico utilizando la actividad eléctrica de las áreas de la corteza que sabemos que él es capaz de controlar. Y se están consiguiendo resultados espectaculares. Yo personalmente creo que este va a ser un gran avance en casos mucho mejor que los trasplantes de células madre, en casos de lesiones espinales en accidentes, etcétera. Y quiero terminarles esta primera parte de lo que es, de dónde está el cerebro, esta visión un poco general, por de alguna manera hablarles ahora un poco del tema central, que era el cerebro, cómo el placer es parte de estas funciones cerebrales, comentándoles que una de las cosas que nos está dando la imagen cerebral es una información muy detallada de la relación que hay entre determinadas zonas de la corteza y conductas sociales muy complejas, desde la empatía hasta la capacidad de arrepentimiento, la elaboración de decisiones éticas, la inhibición de las conductas o los razonamientos, pero hasta el punto de que una mínima lesión en una cosa de esta es capaz en una zona que es minúscula del cerebro, es capaz de alterar completamente nuestra capacidad de ejecución de decisiones éticas. Y hay sujetos, se están encontrando cada vez más patologías, especialmente en prisiones y en sitios así, haciendo imagen cerebral, en las que se ve que la conducta antisocial de un sujeto está perfectamente asociada con un mal funcionamiento, un funcionamiento anormal de unas zonas muy concretas y muy específicas de la corteza cerebral. Y bueno, aquí les pongo algunos ejemplos de esos, pero vamos, quizá no vale la pena entrar mucho en ello, pero desde una conducta sociopática consecutiva a un traumatismo que había lesionado una zona muy concreta del cerebro, hasta un caso famoso de una pedofilia secundaria a un mínimo tumor que cuando se le quitó desapareció por completo la pedofilia y que 2 años o 3 años después reapareció y coincidió con que el tumor había vuelto a aparecer exactamente en el mismo sitio. Estamos hablando de un tumor que tenía el tamaño de un grano de arroz y estaba produciendo ese cuadro concreto, y así sucesivamente. Y eso pues nos va a abrir un gran número de problemas cara al futuro, en el sentido de que evidentemente va a haber una serie de desafíos que la neurociencia nos va a plantear y que tendremos que resolver los científicos en una parte y los sociólogos y la sociedad en otro. Y les voy a comentar un poquito más, sin pasarme demasiado, sobre la parte de esas funciones cerebrales que se refiere a algo que nos compete mucho, que es lo que llamamos las emociones, y en particular una emoción positiva como es las sensaciones placenteras asociadas a determinadas conductas. En el mundo grecorromano se pensaba que razón y pasión, o emoción y razón eran elementos totalmente separados y antagónicos, o por lo menos en muchos aspectos contradictorios, no estaban actuando en la misma dirección, y todos seguimos teniendo ese concepto de la filosofía griega de que razón y pasión son 2 elementos y que la razón tiene que dominar continuamente la pasión. La realidad es que nosotros somos una mezcla inextricable de las 2 cosas y nosotros estamos tomando decisiones que pensamos que son razonadas cuando la parte de nuestro cerebro en la que están las emociones se ha activado al máximo, aunque no sea consciente. Nuestra actividad consciente viene a ser el 20% de nuestra actividad y en gran medida nuestras decisiones que suponemos conscientes han sido adoptadas de manera inconsciente. Es más, nosotros podemos registrar en este momento la actividad eléctrica de un sujeto al que se le coloca frente a una disyuntiva, un problema en el que tiene que hacer una elección inteligente, y podemos decir, antes de que él haya tomado conscientemente esa decisión, podemos decir qué es lo que ha decidido. Pero antes son del orden de 300 milisegundos, 0,3 segundos antes, nosotros ya sabemos que va a decir blanco y
dice blanco. Con neuroestimulación están consiguiendo hacerle decir blanco y que luego él explique por qué ha elegido blanco, pero le hemos hecho hacer blanco, activándole esa parte que sabemos que se activa. De modo que con esto les quiero decir que el resultado de nuestra conducta, que consideramos más razonable, está profundamente mezclada, como ahora comentaremos, con lo que llamamos nuestras emociones. Pero las emociones, en su conjunto, son actitudes o son respuestas del cerebro vinculadas a determinadas situaciones que, una vez más, están asociadas a nuestras situaciones más primarias de supervivencia. Hay lo que se llaman emociones primarias y emociones secundarias, han distinguido los psicólogos con buenas razones, porque de las emociones primarias serían aquellas, de hecho me estoy dando cuenta, y me van a permitir ustedes que pare un segundo, porque es que tenía dos versiones y esta es la más antigua de esta conferencia. Déjenme que confirme en un segundo, perdonen esta pausa, pero no quiero estar dándoles. Bueno, pues evidentemente les he traído la más antigua, ¿qué le vamos a hacer? Bien, pues hay una serie de emociones que son primarias. Primarias quiere decir que independientemente de nuestro bagaje cultural, nosotros las reconocemos sin ninguna duda. Esas emociones las he presentado aquí. Cuando alguien está enfadado, da lo mismo que sea un papúe o que un señor de Estocolmo, todos los humanos somos capaces de distinguirlo. Lo mismo pasa con la tristeza, lo mismo pasa con la sorpresa, y lo mismo pasa con, ya no sé dónde lo tengo, la otra, porque son 4, no sé dónde la tengo, con la tristeza. Sorpresa y tristeza, cuando alguien está triste, que no sé por dónde anda por ahí, por eso les digo que me falta, porque me he confundido de diapositivas, pues la tristeza, ahí la tenemos, es algo que nosotros distinguimos, y todos los humanos lo distinguimos. Vemos a alguien de una tribu india, alguien del mundo occidental, y sabemos si está triste, la expresión nos permite definir esas emociones. Esas emociones primarias, en realidad, las hemos ido adquiriendo evolutivamente, y en el fondo se trata de transmitir al grupo de una manera muy rápida una situación que siempre conlleva elementos de riesgo o de necesidad de adoptar una conducta unánime. Las gacelas levantan la colita cuando oyen un ruido y todas muestran una colita blanca, y de esa manera, mucho más rápidamente que transmitiéndose el mensaje, con ese gesto inmediatamente informan a todo el grupo de que hay una situación de peligro, es una situación de miedo. El miedo es una de las que, la de miedo, que es esa de ahí, es la que todo el mundo reconoce también. Entonces, eso nos pasa a los humanos, también tenemos eso. Y para eso, para el reconocimiento y el desarrollo de lo que llamamos las emociones, hay toda una zona del cerebro que se denomina el cerebro límbico, que es en donde están las estructuras que se encargan de coordinar las respuestas vinculadas a esa información que hay que procesar y la organización de las respuestas de manera que podamos construir una conducta adecuada. Y el placer no es ni más ni menos que una emoción, si le quieren llamar así, utilizando una terminología tradicional, que es la recompensa a conductas evolutivamente útiles. Nosotros, o los animales, cuando comen, tienen una sensación placentera, y nosotros también. ¿Por qué? Porque comer, o por qué, qué mecanismo, por qué se ha seleccionado ese mecanismo evolutivo. Porque el animal tiene que comer y hacer una conducta dirigida a comer que tiene que tener algún tipo de recompensa, porque si no, pues no lo haría, sobre todo si tiene que comer teniendo un león al lado que en cuanto se descuide también se lo va a comer a él. De modo que tiene que tener algún tipo de recompensa vinculada a las conductas que son
evolutivamente útiles. El placer sexual es lo mismo exactamente, es el resultado de una conducta, una conducta que es larga, complicada, etcétera, de persecución de la hembra en el caso de los machos o de recepción del macho en el caso de las hembras, que tiene que tener algún tipo de respuesta positiva para que el animal la siga de una manera compulsiva. Va buscando que activar los mecanismos cerebrales que provocan lo que llamamos la sensación placentera. Y en ese sentido hay una serie de pulsiones muy potentes, hambre, sed, sexo o amistad, porque parece que la interacción social también está recompensada en conducta, y los psicólogos, que hacen siempre esquemas mucho más simples de la realidad, pues, y si me perdonen si hay alguno por aquí, pero lo han sintetizado bien. Hay unos detectores de esas necesidades y unas neuronas que al final las van a provocar cuando se satisfacen. Y esto a nivel cerebral pues empezó a descubrir cuando hace unos años se pusieron electrodos en el cerebro de unas ratitas en una zona que es equivalente a esa que les he mostrado antes, y se vio, y las ratas tenían una palanca de manera que cuando la tocaban se estimulaba esa zona del cerebro. El animal que está explorando continuamente la toca por casualidad y se le estimula esa zona del cerebro. Como esa zona del cerebro le producía alguna sensación que evidentemente era placentera, suponemos, porque no nos podemos poner en el lugar de la rata, el bicho al poco tiempo aprendía enseguida que tocando la palanca obtenía una recompensa placentera, porque no le dábamos ni de comer, ni sexo, absolutamente nada, ni agua, estrictamente la palanca, hasta el punto de que los animales morían dándole compulsivamente a la palanca sin parar ni para comer ni para beber. Y este descubrimiento de la existencia de circuitos cuyo estímulo eléctrico era tan potente como para evocar una conducta que llegaba a esos extremos fue el descubrimiento de que la estimulación eléctrica o farmacológica de estos circuitos provoca sensaciones muy placenteras. Pero no solo existen esos circuitos para evocar sensaciones placenteras, esos mismos circuitos se utilizan para evitar sensaciones displacenteras. Existe un sistema de inhibición del dolor que utiliza los opioides endógenos, como ahora comentaré, como mediador, cuyo objetivo es cuando tenemos dolor, pero tenemos una situación de emergencia en la que tenemos que o huir o luchar, se inhibe por completo el dolor, la información de que hay una lesión, de que hemos sido dañados, como le pasa en este momento al elefante. En este momento a este elefante no le está doliendo esta mordedura porque su cerebro está inhibiendo la información del dolor. Y eso ocurre en situaciones de emergencia y se hace a través de un sistema que es el mismo básicamente que utilizamos en una parte del mismo para obtener las sensaciones de placer. De modo que estos circuitos lo que están es protegiéndonos una vez más, recompensando determinadas conductas o en el caso del dolor, evitando que el dolor nos paralice. Es conocido que los guerreros en combate no les duele, les hieren y no se enteran. La gente que está en un momento de emergencia, las heridas no son dolorosas, duele cuando se va uno a casa, pero en el momento no se tiene dolor. Y eso es debido a que este sistema es extraordinariamente eficaz. Y ese sistema se mezcla con el del placer y utiliza los mismos mediadores, concretamente los opioides endógenos y los receptores de morfina, los receptores opioides, que, como veremos después, son los mismos que se estimulan cuando nos tomamos drogas. La misma droga que utilizamos para quitar el dolor, que es la morfina, que sigue siendo la droga más eficaz analgésica, se utiliza como una droga de recreo para tener sensaciones placenteras. Y es porque utilizan muchos de los mismos circuitos las dos cosas. Pues como les he dicho, los sistemas encargados de la activación del dolor son unos sistemas complejos que implican muy diversas estructuras en el cerebro y diversos neurotransmisores. Pero por presentarlo de una manera simplista, son dos grandes sistemas, unos que utilizan la dopamina como neurotransmisor y otros que utilizan la serotonina como neurotransmisor. De modo que las sustancias químicas que utilizan las neuronas de estos circuitos para comunicarse, dicho de una manera simple,
son fundamentalmente una que se llama dopamina y otra que se llama serotonina. Y estas están en una serie de estructuras de la corteza del cerebro que van desde el tronco del encéfalo hasta las zonas más superiores de nuestra corteza cerebral. Y en esos sitios actúan transmitiendo información. Cualquier cosa que nos altere esa información, pues nos dará lugar a alteraciones o a percepciones anómalas de sensaciones placenteras. Como les he dicho, el comer es una importante función que va acompañada de una recompensa, y no hay más que mirar a estos señores para darse cuenta que buscan la recompensa de manera repetitiva. Pues, por darles una pincelada de esto está perfectamente regulado por el cerebro. De hecho, nosotros tenemos un balance entre dos hormonas que están a nivel del hipotálamo fundamentalmente, una que es la grelina, que cuando comemos reduce sus niveles en sangre y por tanto se estimula el apetito y vamos a comer más. Cuando el hambre estimula la liberación de grelina y la grelina llega al hipotálamo y estimula el apetito. Cuando al comer bajan los niveles de grelina y nos sentimos saciados. De modo que tenemos una hormona en el hipotálamo que se libera cuando tenemos hambre y que cuando comemos se deja de liberar y nos quita el hambre. De hecho, hay un montón de casas farmacéuticas locas intentando encontrar algo equivalente artificial para poder utilizarlo como antiapetito. Pero es que tenemos otra, que es la leptina, que le pasa que actúa como el balance. La leptina en el tejido adiposo actúa como una hormona de la saciedad. La leptina inhibe al apetito y nos ayuda a perder peso. De modo que cuando en el tejido adiposo se está produciendo leptina, si tenemos mucho tejido adiposo, se produce más leptina y eso inhibe el balance entre estas dos hormonas. De modo que tenemos en el cerebro, no está ni en el estómago, el lugar donde todo eso ocurre es en el hipotálamo, en el cerebro. Pues esto quiere decir que la manera que nosotros tenemos de que las disfunciones de esos circuitos en los que se regula la secreción de estas hormonas nos van a dar cambios muy importantes. Esto es un ejemplo. Hay un ratón que con las nuevas técnicas de genética se le puede quitar el gen que produce la leptina y fíjense ustedes que el ratón se transforma en un ratón totalmente obeso. Y de hecho se están encontrando que en los humanos obesos hay una reducción de la actividad prefrontal que es la que está regulando la liberación por el hipotálamo de esas hormonas y que se producen cambios en la actividad cerebral y que muchas de las personas obesas simplemente es que tienen una disfunción cerebral que les tiene completamente desequilibrado el sistema de regulación de la ingesta y que va vinculado a las áreas del cerebro en las cuales la comida provoca las sensaciones placenteras. Pues algo parecido nos pasa con el sexo. En el caso del sexo, aunque a los humanos les parece algo único y especial, es de una monotonía en términos de su funcionamiento biológico bastante llamativo. Y entonces hay una serie de etapas en el deseo, en la excitación y en el orgasmo, las tres etapas en las que Kaplan dividió la conducta, la respuesta sexual, en las cuales es cerebro un 90%, porque realmente son las hormonas sexuales, por una parte, las que mantienen determinadas zonas del cerebro que reciben la información sensorial, las preparan para que esa información sensorial sea procesada, active de verdad a determinadas zonas del cerebro, y si no hay hormonas sexuales, ese mismo estímulo no evoca ninguna respuesta, y lo mismo pasa con la información vinculada al contexto. Es algo perfectamente definido en las conductas placenteras que el entorno de alrededor potencia tremendamente las conductas placenteras. La gente o los animales
tienden a buscar los contextos en los cuales han obtenido placer y por eso buscan determinados sitios donde saben que se van a reproducir, etcétera. Y con los humanos pasa lo mismo, los drogadictos se pinchan con un ritual absolutamente establecido porque si no, no les produce la misma sensación placentera la inyección, como ahora comentaremos. Pero hablando de la conducta sexual, hay una serie de áreas cerebrales implicadas en la respuesta sexual que están perfectamente controladas y que además son distintas en los hombres y en las mujeres, pero es que la producción final de lo que llamamos el orgasmo, que es la expresión máxima de la conducta placentera, que en el sexo está muy concentrado, pero que es muy distinto en el hombre y en la mujer, pues resulta que se corresponde con la activación de toda una serie secuencial de zonas del cerebro, y se lo pongo aquí porque se ha registrado el orgasmo masculino y femenino en humanos despiertos y se ha seguido qué áreas del cerebro se van activando a lo largo del proceso de orgasmo. Fíjense, esto es una... no les cuento la situación en la que fue obtenido esto, pero realmente es bastante divertido, pero en todo caso es una imagen cerebral en la cual esta señora con su pareja pues le va registrando qué zonas de su corteza, de su cerebro, se van activando. Fíjense que son muchas áreas corticales, incluyendo la ínsula, bueno, muchas zonas corticales que van, los signos más quieren decir que se van activando cada una de estas, y como ven, en el momento en que empieza el orgasmo se corresponde con una activación máxima de toda una serie de zonas de la corteza cerebral, del cerebro en su conjunto. De modo que la actividad placentera vinculada a dos de nuestras grandes conductas biológicas, que para todos son muy obvias, como es la ingesta de comida o el sexo, está claro que está perfectamente localizada en zonas de nuestro cerebro que se activan de una manera muy particular y que dan lugar a esas respuestas. Y esos simplemente son circuitos cerebrales en los cuales se producen impulsos nerviosos, se liberan neurotransmisores y esos neurotransmisores provocan la activación de esas zonas corticales y eso es lo que llamamos placer. Pues bien, el problema está que esos circuitos se pueden activar de manera natural o se pueden activar de manera artificial. Y las drogas son la manera artificial de activar esos circuitos. El problema está que hay un montón de ellas, la mayoría de ellas sucias, que quiere decir que tienen muchos efectos, además de la activación directa, y además, desgraciadamente, activando de una manera muy masiva y muchas veces acompañadas de un cierto grado de lesión. Les he puesto aquí la serie de lo que se ha determinado como, desde un punto de vista biomédico, como drogas de recreo o de abuso, las podemos llamar de cualquier manera, pero que constituyen un problema social indiscutible, no creo que haya que insistirles a ustedes. Fíjense que el 80% de los presos que están en la cárcel en Estados Unidos están debido a delitos relacionados con alcohol u otras drogas. Y lo que básicamente el mensaje que yo les quería decir es que lo que hacen esas drogas es activar la actividad de los sistemas del sistema del placer, lo que llamamos el sistema límbico, y la dopaminérgica y la opioide son las dos grandes actividades que se activan como consecuencia de la administración de drogas de abuso. Y por hacerles un paso muy rápido, pues en el caso de los opioides, que son de las drogas que más éxito han tenido, fíjense que el mecanismo que tienen algunas de ellas es muy complicado. La morfina y su derivado, la heroína, actúan sobre unos receptores que existen en nuestro cerebro y que son receptores para sustancias, para opioides endógenos. Las encefalinas y las endorfinas son nuestra manera natural de activar estos receptores que provocan una sensación placentera. Pero claro, cuando nosotros ponemos estos fármacos, lo que ocurre es que actúan de manera general sobre todos los receptores a esas sustancias y de una manera masiva. Y lo que hacen es algo muy complicado, inhiben a la inhibición. El resultado es que nosotros, que normalmente estamos liberando una cierta cantidad de dopamina en condiciones normales en esos circuitos de placer, bruscamente dejamos de inhibir, impedimos el freno que tiene esta liberación en condiciones normales, lo retira la morfina o la heroína. Y entonces se liberan cantidades masivas de dopamina, y esa liberación de cantidades masivas de dopamina produce un
como me decía una periodista que me preguntaba antes, porque yo no conocía el término, pero que me ha encantado, un subidón. Es decir, hay una masiva activación de esos circuitos y se produce un estado de excitación placentera muy importante. Pues bien, el único problema que tiene eso es que, desgraciadamente, eso da lugar muchas veces a cambios que además están muy determinados genéticamente en los receptores que reciben esta dopamina y se internalizan una serie de ellos, se producen una serie de modificaciones en la estructura de todo el sistema que hacen que la liberación normal de dopamina, que además se altera, ya no mantenga ese nivel basal que es el que nos mantiene en un estado de euforia moderada o de estado emocional medio. Y por tanto, la dopamina que se libera normalmente ya no es suficiente para mantener el estado normal, y el paciente, el sujeto lo que busca es mayor niveles de excitación para poder mantener ese estado mínimo de placentero. Con la cocaína pues pasa algo bastante parecido. La cocaína también actúa a nivel de los receptores dopaminérgicos, pero normalmente la dopamina que se libera es retomada, es decir, es quitada de en medio en condiciones normales. Por eso la sensación de placer dura un cierto tiempo y no es demasiado intensa. Pero lo que hace la cocaína es que bloquea la recaptación de esa dopamina, que se queda ahí y entonces actúa durante mucho más tiempo y tiene un efecto mucho más prolongado. De nuevo, modifica el transportador y genera toda una serie de problemas que a medio plazo acaba siendo muy grave para las neuronas. Y el resultado de eso es que acaba produciendo lesiones. La cocaína produce lesiones. Estos son unos datos de un español que se llama Maldonado, Rafael Maldonado, un gran científico que está en Cataluña, y que se ve cómo en tratamientos crónicos con dopamina, pues las sinapsis de esas neuronas se acaban destruyendo y se rompen las dendritas y se reduce gravemente el número de conexiones que tienen, y por eso tienen cambios intelectuales muy graves. Este es el caso de, en sujetos cocainómanos, un cerebro normal y un cerebro adicto. Fíjense ustedes que lo del rojo quiere decir que tiene áreas mucho menos activas que en el caso de un cerebro normal. Realmente tiene unas lesiones gravísimas y es de un sujeto, de un humano normal, registrado en el año 2008. El cannabis, que es otra droga, tiene un mecanismo diferente, actúa sobre unos receptores que también son receptores naturales a algunos neurotransmisores endógenos que se han descubierto muy recientemente y que son la anandamida y algunos derivados del ácido araquidónico. Pero estos receptores de los cannabinoides son los que estimula la marihuana y su efecto es que va a dar lugar. De nuevo, estamos actuando sobre la secreción de dopamina por un mecanismo diferente, menos grave, pero que tiene el inconveniente de que también produce fundamentalmente las conexiones a nivel de las sinapsis vinculadas con la memoria se dañan. Lo que pasa es que con el caso de la marihuana, cuando se suspende el tratamiento, se recuperan en gran medida. Vamos, el tratamiento, la ingesta, en este caso el fumado. Y unas drogas que están muy de moda, que son las anfetaminas, que se han tomado además a nivel social. Los estudiantes de mi época las tomábamos regularmente antes de los exámenes, pero se daban a los pilotos que luchaban en la guerra mundial, etcétera. Pues se están demostrando que son verdaderamente unos fármacos que tienen de nuevo sobre los sistemas dopaminérgicos y sobre la noradrenalina también, unos efectos tremendamente dañinos. Y consecuentemente lo que hacen es que liberan gran cantidad de dopamina y descabalan totalmente el sistema neuroquímico de esas conexiones, dando lugar en un plazo relativamente corto a lesiones gravísimas. Y esto es una imagen de un cerebro de un paciente de Alzheimer y de un hombre joven en el cual que es un adicto a la metanfetamina. Y fíjense ustedes que las zonas lesionadas, que son las que aparecen que son las azules, pues empiezan a aparecer en un cerebro de un joven que no debería tener esas zonas de baja actividad como se ve ahí. El alcohol es mucho más complejo. El alcohol tiene unas acciones muy diversas en muy diversos sitios, unas excitadoras, otras inhibidoras. No nos da tiempo a comentarlo, pero es evidente que, de nuevo, el alcohol es una droga que lesiona gravemente estos circuitos
y que acaba, pero no solo lesiona eso, lesiona mucho los circuitos vinculados a actividades intelectuales, de modo que es una lesión mucho más difusa que la de las otras drogas. Y por no presentar una imagen tan sombría, también debo decirles que estas sustancias pueden y deben ser utilizadas y están siendo utilizadas como fármacos. La morfina, como les decía antes, sigue siendo el mejor analgésico y además es el mejor analgésico y debe administrarse a los pacientes sin ningún miedo, porque un paciente con dolor que recibe morfina no tiene el mismo problema que un paciente que no tiene sus receptores, que no necesita la activación que la morfina hace de los sistemas inhibitorios y por tanto la morfina se puede dar sin ningún miedo en pacientes con dolor, particularmente en pacientes con dolores intensos que no son resolubles por otros métodos durante tiempos prolongados y desde luego ni que decir tienen pacientes terminales que es la mejor manera de resolver su problema de dolor. Pero con esto pues les quería dar una pincelada de un aspecto del cerebro como es el cerebro y el placer, simplemente por abrir su curiosidad, diciéndoles que de verdad creo, como neurocientífico entusiasta con su trabajo, pero creo que con cierta objetividad, que el conocimiento del cerebro nos va a cambiar muchas cosas. Nos va a permitir intentar resolver nuestros problemas partiendo no de un voluntarismo de querer ser como no podemos ser, sino conociendo las limitaciones y las capacidades de nuestro cerebro, utilizarlas de la manera más inteligente, manipularlas en el mejor sentido del término de la manera más inteligente para construir una sociedad pues que sea más armónica y más feliz. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz largo, pero bueno. Bien, pues ya conocemos un poco más de nuestro cerebro. Ahora se abre un turno de preguntas, si alguien quiere intervenir, preguntar. Sí. Quería hacer dos preguntas. Una sobre el aspecto primero de la diferencia, o la evolución. ¿En qué medida, dada la civilización del hombre es mucho más alto de lo esperable de los animales del mismo peso, tamaño, etc.? Entonces, ¿en qué medida se habla de dos teorías? Una de la mano, puede haber surgido, y otra es el lenguaje. En relación con la parte esa evolutiva, yo creo que los humanos tenemos una cierta soberbia intelectual. Nosotros hemos evolucionado en una dirección, efectivamente, porque es cierto, la mano, para los que no lo sepan, claro, el instrumento de la mano, el pasar a la posición erecta, nos dejó libres dos herramientas que hemos sabido utilizar con mucha habilidad y que nos ha permitido pues ir mutaciones en las que cada cambio representaba una mejora, nos permitía sobrevivir mejor e ir mejorando. La otra ha sido el lenguaje. El lenguaje realmente es el cambio más dramático que tenemos los humanos, porque el hecho de disponer de la capacidad de comunicación que nos ha dado el lenguaje nos ha hecho seleccionar a lo largo de nuestra evolución en un periodo corto como es el del humano, el Homo sapiens, de una manera espléndida. Pero no hay que confundirse. Estuve leyendo el otro día en PLOS Biology un estudio que están haciendo en delfines que tienen un cerebro más circunvalado y más grande que el nuestro. Y la capacidad que tienen los delfines, por ejemplo, los delfines se reconocen a sí mismos perfectamente en un espejo. O sea, son capaces de distinguirse ellos del delfín de al lado, viéndose en un espejo. Y tienen una capacidad de acciones de tipo solidario, emocional, y resultado de un procesamiento de la información que nos estamos quedando impresionados. Lo que no tienen es la capacidad de comunicación, que es la ventaja que nos ha dado el cerebro. Entonces ellos han desarrollado áreas de corteza más motoras, probablemente mejores que nosotros, otras que todavía no sabemos lo que dan de sí en ellos, pero es verdad que esas dos cosas son nuestro salto evolutivo que nos ha hecho ser una especie con éxito, ¿eh? Y en cuanto a la segunda pregunta, que era lo de las células madre. Efectivamente, Cajal, una de las pocas cosas en las que no acertó fue precisamente en decir que la neurona era terminal. Pero no acertó hasta cierto punto. La neurona es terminal en el 99,99% de las neuronas. Ya en la época de Cajal se sabía que las neuronas olfatorias se están regenerando continuamente. Y en los animales inferiores, que tienen un cerebro muy vinculado a la información olfativa,
se está regenerando zonas importantes del cerebro. Pero es verdad que se empezaron a encontrar en hipocampo, en la zona vinculadas a una actividad en ratón concretamente, de modo que existen algunas neuronas que efectivamente se pueden regenerar. Y la capacidad de regenerar o no de las neuronas, hoy día con nuestra capacidad de manipular genéticamente a las células, pues probablemente la podamos modificar. Pero el cerebro no es un problema solo de neuronas, es un problema de conexiones. Es que nosotros somos, cada uno de nosotros, diferentes porque tenemos unos circuitos diferentes. Y claro, es pretender, como se dice, es que nos van a implantar células madre que van a dar lugar a neuronas y vamos a recuperar la memoria. Nunca vamos a recuperar la memoria. Nuestra memoria es única e individual y dependiendo de esos 10 elevado a 16 millones de conexiones, o 10 elevado a 16 conexiones entre neuronas. Y son tan especiales que yo, sinceramente, no creo que por ahí tengamos grandes esperanzas. Es verdad que hay algún tipo de problemas patológicos, iba a decir yo, el Parkinson, que es una enfermedad de 3.000 neuronas dopaminérgicas en las que hace falta el número, las conexiones ahí no son tan críticas, pues es posible que poniendo neuronas en parkinsonianos que segreguen la dopamina, que es precisamente la misma dopamina en el Parkinson, pues consigamos curar o paliar esas enfermedades. En otras, como en el Alzheimer, hay que olvidarse. O sea, que tenemos que buscar mecanismos por los cuales no se produzcan los ovillos, no se produzcan las lesiones. Hay que ir por otro camino. Yo, sinceramente, creo que el tema de las células madre en sistema nervioso se ha generado unas expectativas que no tienen, desde luego, muchos visos de ser ciertas en décadas. Y en la regeneración espinal, por ejemplo, que es otro de los grandes sitios donde yo tengo muchas esperanzas, aún así probablemente van a llegar antes los de la interacción cerebro-máquina, van a ser capaces de resolver el problema mucho más eficazmente a efectos médicos que con los implantes celulares. Entre otras cosas porque se generan conexiones, por ejemplo, de dolor tremendas. Y los pacientes que les han puesto neuronas, células madre en lesiones espinales, resulta que tienen unos dolores brutales, pues hacen unas conexiones anómalas con las vías del dolor. ¿De acuerdo? Sinceramente creo que nosotros, hay términos que científicamente hay que objetivarlos. Los científicos lo que hacemos es medir e intentar buscar mecanismos de cómo ocurren las cosas. Entonces, lo que llamamos el bienestar, en última instancia, no son más que facetas de sobrevivir y de tener recompensas que van muchas veces vinculadas, aunque sea sofisticadamente, pues a los placeres primarios que les he puesto yo ahí. Entonces, evidentemente, yo creo que eso más que Darwin lo decía la Constitución americana, ¿eh? Realmente los hallazgos y los progresos que se están haciendo son a veces espeluznantes. Es decir, se ha logrado con estimulación cerebral que una persona sienta la sensación de que se sale de su cuerpo y se ve desde fuera, que es una, si quiere llamarle, alucinación o una vivencia vivida por místicos, etcétera, que se pensaba que era algo, y sin embargo se puede conseguir estimulando una zona muy concreta del cerebro. Hay un español que se llama Álvaro Pascual Leone, que está en Harvard, que tiene un centro de neuroestimulación, que está obteniendo unos resultados que, bueno, casi prefiero no contárselo, porque la capacidad de manipulación que se puede llegar a tener estimulando circuitos, que cada vez vamos siendo más precisos en dónde podemos estimular, sin invadir, él actúa desde fuera, es llamativa. Ya por no decirle si empezamos a engañar a través de la tecnología nuestros sentidos, donde la gente, bueno, todos hemos estado en una película esas de 3 dimensiones, que uno le da un miedo tremendo y tiene la sensación, pero yo es que nosotros teníamos un grupo en mi instituto que trabajaba con realidad virtual y sentaba con un sistema muy sofisticado y nos ponían, y me lo han hecho a mí, en un auditorio igual que ustedes, pero virtual, que yo sabía que era virtual, pero que yo me decían, haz un pequeño discurso, y daba la misma conferencia, pero en vez de estar como han estado ustedes, tranquilos, silenciosos y sin decir nada, empezaban unos a hablar con otros, otros decían, qué idiota, y claro, yo me estaba dando,
Bueno, y termina uno enfadadísimo con los muñecos aquellos. Y dice, pero bueno, ¿cómo es posible que yo...? Pues ocurre. Entonces, claro, la capacidad de manipular nuestro mundo, porque al fin y al cabo tenemos unas entradas bastante sencillas de información, ¿no? Todo eso abre unas perspectivas que en algunos aspectos son preocupantes, pero en fin, la sociedad tendrá que decir hasta dónde queremos llegar. Estamos recibiendo una cantidad de información brutal, filtramos el 90%, no llega a la corteza, no ya a la zona consciente, sino a la corteza donde se procesa la información. Entonces tenemos unos mecanismos de filtro a distintos niveles, porque es muy jerárquico el cerebro, y va filtrando, y va seleccionando cosas. Entonces, si lo que pasa es que si usted le cambia la información, la percepción final es diferente. Y le he puesto un ejemplo con las patas del elefante, que no, allí no, es ambiguo el resultado, no sabemos decir si tiene 3 o 2. Y eso mismo nos va a pasar en cuanto a la información que le metamos al cerebro sea diferente. Hay sustancias que ocupan los sitios y compiten con la droga y evitan que la droga tenga el efecto. O sea que se han descubierto ya bastantes fármacos. La dependencia es que uno la necesita para mantener un estado de los circuitos de placer, y la tolerancia es que necesitas cada vez concentraciones más altas para lograr un mínimo efecto. Entonces, esos son dos problemas separados. Pero en los sujetos la génesis de dependencia es muy variable. La gente que tomó heroína en el Vietnam, que fue un experimento masivo, como todas las guerras son para la humanidad, desgraciadamente, en muchos casos, el 80, creo que era, no sé si era el 80, pero cercano al 80, entre el 60 y tantos y el 80% de los soldados que estuvieron en Vietnam tomaron heroína. Heroína, ¿eh? No le estoy hablando estoy hablando de una droga muy seria. Y solo el 15 o 20%, creo que es, o incluso menos, se hicieron heroinómanos. Es decir, hay un componente vinculado al contexto que cuando cambia evita que se genere la... O sea que hay una parte, digamos, que no es tan obvia. Y luego hay elementos genéticos que son al revés. Hay gente que con una sola vez inducen la desaparición de los receptores y se genera un cuadro de dependencia brutal. Entonces, hay elementos genéticos que no conocemos, pero que en este momento están trabajando como locos detrás de ello. Y con el alcoholismo pasa lo mismo. Hay un 20% de alcohólicos a los que se puede tratar y quitarles el alcoholismo con un éxito brutal. Ahora mismo no me acuerdo cuál es la enzima. Paco, tú no te lo sabes esa, ¿verdad? Es que como es bioquímica y yo soy fisiólogo, no me acuerdo pero es que están produciendo una... Bueno, espérate a ver, es una de las que metila el DNA. Bueno, el pensamiento está, como casi todas las funciones del cerebro, distribuido en varios sitios, pero sobre todo en el lóbulo frontal y sobre todo en la parte de dentro es donde nosotros tenemos los mecanismos que nos hacen tener las conductas de lo que usted está llamando el pensamiento abstracto, por una parte, y la capacidad de analizar conductas o acciones sin llevarlas a cabo, es decir, la reflexión, el poder decir, pues esto lo hago o no lo hago en función de unos valores. Cada vez hay más... Vamos, yo creo que el cerebro, a los biólogos nos queda de cerebro 5 años. Cada vez se meten más físicos, que son gente que se aprende la parte biológica y que aplican su conocimiento en matemáticas, en capacidad de procesamiento, en capacidad de estimulación, y cada vez son más gentes de campos ajenos a la biología los que se meten a estudiar el cerebro. Y se están haciendo experimentos de interacción entre neuronas y materiales que estimulan, que registran, se están haciendo maravillas, maravillas. Y el otro día, vamos, yo vengo de Londres, de una reunión que ha habido allí del Wellcome Trust, que es la principal, después de la Bill Gates, es la segunda fundación en el mundo que financia investigación biomédica, del comité que tiene que decidir en qué se gasta el dinero, que eran 8 personas. Pues y era todo dirigido al cerebro, concretamente. Y entonces, una de las cosas que estuvimos hablando allí muy en serio, es que hay que ver cuando los 3.000 científicos que están en el CERN, en Ginebra, con el ciclotrón, que han desarrollado una capacidad de computación que es, porque ese instrumento es absolutamente maravilloso, o sea, científicamente es un salto adelante impresionante. Pero esa gente, dentro de
4 años, cuando acaben de descubrir o descubran que no, su partícula esa no existe, como le decíamos en broma a uno de ellos, pues se van a quedar sin trabajo. Y si esa gente se metiera a utilizar toda su capacidad de análisis de información, porque claro, nosotros registramos en un mono la actividad de 10.000 neuronas que se puede hacer, un solo experimento en un animal despierto, que además no le duele, lo digo para que no... Pues el analizar después esa información es tan complejo que no tenemos capacidad de computación para eso. Y esa es la parte que nos va a hacer falta. Y en un momento determinado prácticamente no nos va a hacer falta obtener más información biológica. Lo que vamos a tener que hacer es ver cómo la digerimos y la interpretamos. Y eso hay que hacerlo desde ciencias ajenas a la propia biología, pienso yo. Todo nuestro sistema legal está basado en el concepto de que la gente está actuando con un grado de libertad que yo creo que en un tremendo número de casos no es así. Y que son personas muy condicionadas por la manera como su cerebro se construyó, se heredó, la parte que heredó y la parte que luego después se construyó en función de una serie de estímulos que determinaron unos circuitos que se consolidaron y ahí se han quedado. Y le voy a poner un ejemplo que les va a ser muy... porque es muy directo. Nosotros cogemos una rata y le damos de comer un alimento que tiene un sabor, un alimento que le hace vomitar. Después le sienta fatal, se pone malísima, un veneno que lo toma y que va vinculado a un sabor. En ese momento esa rata tiene un circuito que está ahí y que no tenía antes, que no le permitía distinguir ese alimento y asociarlo con una conducta de rechazo, y a partir de ahí esa rata, aunque se muera de hambre, no vuelve a probar un alimento con ese sabor, nunca más. Sin embargo, si usted le da ese mismo alimento que no tenga sabor y que sea de color rojo, se lo come, vomita, le vuelve usted a poner alimento de color rojo y se lo vuelve a comer y vuelve a vomitar, y nunca asocia el alimento con el cuadro que tiene. Es decir, es capaz de asociar olor y sabor con una respuesta digestiva de rechazo y con un peligro y ya no lo vuelve a hacer, y por tanto un circuito de rechazo, un circuito nervioso que le hace alejarse de aquello, y sin embargo no le ocurre con un color asociado a esos. Entonces, con esto lo que le digo es que nosotros tenemos una serie de circuitos que están ahí y ese está impreso, eso le pasa a cualquier rata de cualquier raza recién nacida que no ha probado nunca todo. Y a los humanos yo creo que nos pasa lo mismo con muchas cosas. Lo que pasa es que todavía, como parecen más sofisticadas, no nos damos cuenta de que están ahí. Pero hay gente que le tiene fobia a los perros y los niños lloran cuando ven una araña y no han visto una araña en su vida y lloran y se asustan. Y los humanos tenemos una serie de conductas que están ahí impresas. Bueno, Rodolfo Llinás dice que es que nosotros que el cerebro está cerrado y que lo que hace lo que viene de fuera es simplemente modificar un poquito lo que está funcionando ahí dentro. Pero que nuestro cerebro lo que está es rodando ahí y la información exterior solo modula un poquito eso y nada más. Entonces, con esto quiero decirle que el determinismo de nuestra conducta es algo que vamos a tener que incorporar a la sociedad y a las leyes. O sea, ¿alguna pregunta más? Pues agradecer al profesor Carlos Belmonte. No se Muchas preocupe gracias. por haber nacido tan pronto. Usted ha contribuido al conocimiento que ahora tenemos. Muchas gracias. Gracias por todo. Muchas gracias.